Toda mi vida entregué mi alma y cada euro a mi hijo Javier. Le di mi jubilación, mi casa. Ahora, en el banco, con mi brazo dolorido por la presión de su esposa, me exigían los últimos 10.000 euros. Era una traición brutal, un golpe bajo que me dejó sin aliento. Pero esa vez, algo dentro de mí se rompió. Mi silencio, mi paciencia, se acabaron. Se arrepentirán de sus palabras y acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 69 años, casi 70. Toda mi vida me esforcé por ser la buena madre, la buena esposa, la buena vecina. Pensé que con eso bastaría, que al ver a mi hijo Javier bien, mi camino estaría cumplido. Pero la vida, querido amigo, tiene sus propias maneras de mostrarte que no todo es como uno lo pinta. A veces, las cosas que más das, las que entregas con el corazón abierto, son las que más te vacían. Y hay días en que esa lección, la más amarga, te golpea de frente. Ese día, el que nunca olvidaré, me encontró en el banco. Un día cualquiera, un martes por la tarde. Recuerdo el zumbido constante del aire acondicionado sobre nuestras cabezas, un ruido frío que no lograba calmar el sudor pegajoso que sentía en la espalda. Las luces fluorescentes del techo me lastimaban los ojos, y el repiqueteo de las máquinas de contar dinero era un martillo constante en mis sienes. Estábamos sentados en una de esas mesas pequeñas, frente a la ventana, rodeados de gente haciendo sus trámites normales. Nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta del drama que se cocinaba allí mismo, a plena luz del día. Javier, mi hijo, se inclinó hacia mí. Su voz sonaba dulce, empalagosa, justo como cuando era niño y me pedía unas monedas para comprar caramelos. Pero ahora Javier tenía 38 años, y su mano, que antes buscaba la mía para un abrazo, ahora presionaba la mía contra el bolígrafo. Firma de una vez, mamá, dijo, su tono era más una orden disfrazada de súplica. Esto es solo un trámite, algo de rutina para ajustar unos papeles. A su lado, Laura, mi nuera, me apretaba el brazo. No era un gesto de cariño. Era una fuerza que dolía, me llegaba hasta los huesos. La mirada de Laura era fría, calculadora, sin rastro de la sonrisa amable que solía forzar en las reuniones familiares. Ella también sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos, que parecían buscar las cámaras de seguridad, como si quisiera enviar un mensaje: somos una familia normal, haciendo cosas normales. Pero yo sabía la verdad. Lo sabía en cada fibra de mi ser. Había visto los documentos, aunque ellos pensaron que no. No era un trámite ni una pequeña transferencia. Era todo. Los 17.000 euros de mis ahorros, todo lo que me quedaba después de que mi difunto esposo, tu padre, muriera hacía 3 años. Javier me engañó, me dijo que eran 18.000, pero ya habían usado 1.000 de excusas antes. Esos 17.000 euros, eran el fruto de toda una vida. 40 años de matrimonio, de trabajar duro, de privarnos de caprichos para ahorrar. Y ahora, estaban allí, mirándome, intentando robarme hasta la última moneda. Mi respiración se aceleró. El calor en mi cuerpo no era del sol, sino del pánico, un fuego helado que me quemaba por dentro. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. La tinta, tan negra, tan definitiva, contrastaba con el blanco impoluto del papel. Una sola firma, y todo se habría acabado. Una sola firma, y me quedaría sin nada. Laura apretó mi brazo aún más fuerte. Un gemido ahogado escapó de mi garganta. Javier, sin dejar de sonreír para el público imaginario, susurró en mi oído: calla la boca, Rosana. No queremos montar una escena, ¿verdad? Piensa en tu nieta, en Clara. Su aliento, a cigarrillo y café frío, me revolvía el estómago. Miré a mi alrededor, desesperada.
La joven cajera, detrás de su ventanilla, parecía ocupada con otros clientes. Una señora mayor, en la fila, hojeaba un folleto de seguros. Un hombre de traje revisaba su móvil. Nadie parecía notar lo que estaba sucediendo. Nadie. Me estaban robando a plena luz del día, en público, con sonrisas y palabras cariñosas. La ironía me quemaba la garganta. Javier seguía susurrando, piensa en todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí. La universidad de Javier, la entrada de su casa, sus deudas cuando perdió el trabajo. ¿Cuántas veces me habían dicho que me devolverían el dinero? 10.000 euros que nunca vi de vuelta. Y ahora, los últimos 17.000. La pensión de viudedad, el dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 40 años. Mi mente corría. Sentí la mirada del gerente del banco, un señor llamado Tomás. Él se acercaba a nuestra mesa, con una sonrisa profesional. ¿Todo bien por aquí? ¿Necesitan alguna ayuda? La presencia de Tomás, su voz tranquila, me encendió una chispa de esperanza. Una diminuta, frágil chispa, pero esperanza al fin. Este era mi momento. Mi única oportunidad. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, alcancé un trozo de papel que estaba sobre la mesa. Un papelito cualquiera. Rápido, casi sin pensar, garabateé unas palabras. Palabras que eran un grito silencioso. Ayuda, me están obligando. No quiero firmar. Doblé la nota con los dedos temblorosos. En un movimiento rápido, mientras Javier y Laura se distraían revisando los documentos, deslicé el papel hacia Tomás. Él, con una discreción que me pareció milagrosa, abrió la nota. Vi cómo sus ojos se agrandaban. Su expresión profesional se transformó en una alarma controlada, pero muy presente. Por un instante que pareció eterno, nuestras miradas se cruzaron. En ese momento, yo supe que él me había entendido perfectamente. Sin decir una palabra, discretamente, presionó un botón debajo de su mesa. La alarma silenciosa. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, encontró un poco de calma. Alguien iba a ayudarme. ¿Cómo pude yo, Elena, la mujer que siempre decía sí, que siempre dio, que siempre se sacrificó por su familia, llegar a este punto? ¿Cómo pude convertirme en esa anciana desesperada, sentada en un banco, pidiendo ayuda en silencio? Esa mañana, Javier me había llamado. Su voz, llena de una falsa urgencia. Mamá, necesitamos ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante. Nunca me daba detalles. Solo órdenes disfrazadas de súplicas. Me pregunto si el señor Tomás vio en mis ojos el peso de toda una vida. El peso de tantos, sí, no deseados. De tantos sacrificios que no me fueron devueltos. Me pregunto si, al ver la desesperación en mi mirada, entendió que no era solo una anciana que necesitaba ayuda, sino una mujer que, por fin, quería recuperar su propia vida. Fue en ese preciso instante, con el sonido de la alarma silenciosa, cuando empezó mi verdadera historia. Después de ese instante en el banco, con la alarma silenciosa ya activada y la mirada de Tomás clavada en la mía, sentí un torbellino en mi pecho. Un alivio tan grande como la vergüenza que me cubría. Pero también una pregunta que me ha acompañado toda mi vida: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo permití que esto se convirtiera en mi realidad? Mi nombre es Elena. Tengo 69 años. Y si tuviera que definirme con una sola frase, diría que he sido la mujer que siempre decía sí. Siempre. Desde niña, esa fue mi identidad. Mi propósito. Me enorgullecía. Creía que en ese sí constante, en esa entrega sin reservas,
residía mi valor. En nuestra cultura española, la figura de la madre es un pilar sagrado. Se espera que una madre dé todo por sus hijos. Y yo, ingenuamente, lo hice. Lo di todo. Me sacrificaba por mi familia, especialmente por Javier, mi único hijo. Recuerdo el día en que nació Javier como si fuera ayer. Una mañana de primavera, después de 12 horas de un parto agotador, por fin lo tuve en mis brazos. Pequeño, perfecto. Con esos ojos verdes que heredó de su padre. Lo abracé fuerte y le prometí, con todo mi corazón, que nunca le faltaría de nada. Que siempre tendría mi amor, mi apoyo, mi protección. Y cumplí esa promesa. Durante 38 años. Pero ahora, con el paso del tiempo y el dolor de los años, me doy cuenta de que, quizás, la cumplí demasiado bien. Demasiado. Cuando Javier tenía 5 años, su padre y yo teníamos 2 trabajos cada uno. Él, en la fábrica de muebles, y yo, limpiando en el hospital por las noches. Era duro. Mis pies hinchados, mi espalda dolida. Pero todo valía la pena al ver la sonrisa de Javier. Para su cumpleaños, quería una bicicleta rosa. Costaba 90 euros. Una fortuna para nosotros en aquel entonces. Pero ver su carita de alegría, su risa. Eso no tenía precio. A los 15, se empeñó en ir a un campamento de verano, un capricho que costaba 200 euros. Vendí las joyas que mi abuela me había dejado. Esas piezas de oro que guardaba para los momentos importantes. Para mí, ese era un momento importante. Ver a Javier feliz. Luego vino la universidad. Mamá, es mi sueño, me decía con lágrimas en los ojos. No puedo ir a una universidad pública, ¿qué pensarán mis amigos? Él quería una universidad privada. La matrícula era de 1.800 euros al año. 1.800 euros que no teníamos. Su padre y yo pedimos un préstamo hipotecando nuestra casa. Trabajé turnos extra en la cafetería del hospital durante 4 años. Limpiaba mesas hasta la madrugada, con los pies sangrando dentro de los zapatos y la espalda hecha pedazos. Todo para que Javier pudiera tener su título universitario. Se graduó con honores en Administración de Empresas. Lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que, por fin, podría descansar. Que había cumplido con mi deber como madre. Pero Javier tenía otros planes. A los 25 años, Javier conoció a Laura en un bar de mala muerte. Era guapo, eso no lo podía negar. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad. Una calculadora en su mirada que me ponía los nervios de punta. La primera cosa que me preguntó Laura, cuando Javier me la presentó, fue si nuestra casa estaba completamente pagada. Mucho gusto, señora Elena. He oído hablar muy bien de usted. Solo una pregunta sobre el dinero. Debería haberlo tomado como una señal de alarma. Una gran, enorme señal. El día de la boda. Mamá, solo me casaré una vez, Javier me suplicó. Quiero que sea perfecto. Quería protestar, decirle que no teníamos ese dinero, que su padre acababa de ser diagnosticado con diabetes y necesitábamos ahorrar para sus medicinas. Pero lo vi tan feliz, tan ilusionado, que no pude negarme. Pedimos otro préstamo. La boda costó 4.000 euros. Fue preciosa, lo admito. Laura parecía radiante en su vestido blanco de encaje, como una princesa de cuento de hadas. Javier sonreía, pero yo notaba que sus ojos buscaban constantemente a los invitados más adinerados, calculando, evaluando. Después de la luna de miel en Europa, otro gasto de 2.000 euros que tuvimos que cubrir, porque no podían quedarse sin luna de miel, Javier y Laura se mudaron a un apartamento pequeño.
Durante 6 meses, pensé que, por fin, habían madurado. Que se las arreglarían solos. Que quizás, por una vez, me dirían, no te preocupes, mamá, nosotros nos encargamos. Pero luego empezaron las llamadas. Las llamadas que marcaban el ritmo de mi angustia. Mamá, la nevera se ha estropeado. Mamá, el coche necesita una reparación. Mamá, Javier ha perdido el trabajo y no podemos pagar el alquiler. Siempre era una emergencia. Siempre era urgente. Y yo, Elena, la mujer que siempre decía sí, siempre decía que sí. 500 euros aquí, 1000 allá. Pequeñas cantidades que, sumadas, representaban mi tranquilidad financiera. La tranquilidad que Javier y su padre habían construido para mí durante toda una vida de esfuerzo. Pensaba en mi esposo. Él, que me había advertido tantas veces con su mirada, con un apretón de mano silencioso cuando Javier pedía algo. Él, que había sido mi cómplice en las decisiones difíciles, mi voz de la razón. Con su enfermedad, su voz se había ido apagando. Y ahora, sin él, sin su apoyo, me sentía más sola que nunca, a merced de esas llamadas, de esas emergencias. En cada ocasión, Javier y Laura me hacían sentir que, si no les ayudaba, la culpa sería mía. La culpa de su fracaso. La culpa de la infelicidad de su hogar. Y yo, que nunca quise que Javier sufriera, siempre cedía. Siempre decía sí. Cada vez más a menudo. Cada vez con menos esperanza de que algún día, esa marea de peticiones, simplemente, se detuviera. Pero nunca lo hacía. Nunca. Las llamadas. Ay, las llamadas. Se volvieron la banda sonora de mi vida. Aquellas emergencias de las que hablé, se multiplicaron. Mamá, la nevera se ha estropeado, mamá, el coche necesita una reparación urgente, mamá, Javier ha vuelto a perder el trabajo y no podemos pagar el alquiler. Siempre era algo, siempre. Y yo, como siempre, sacaba de donde no tenía. Daba 500 euros aquí, 1000 allá. Pequeñas grietas en mi tranquilidad que, poco a poco, fueron vaciándolo todo. Cuando cumplieron 2 años de casados, Javier y Laura anunciaron que querían comprar una casa. Es una inversión, mamá, me dijo Javier, con ese tono serio que usaba cuando quería sonar responsable. Un paso hacia el futuro. Para Clara. La casa costaba 200.000 euros, y necesitaban 15.000 para la entrada. 15.000. Ellos, claro, no tenían ahorros. Su historial crediticio, claro, era un desastre. ¿Podrías ayudarnos, mamá? Solo con la entrada. Te prometo que te devolveremos hasta el último céntimo. Esa fue la promesa más grande que Javier me hizo. Y también la mentira más grande. Saqué los 15.000 euros de mi fondo de jubilación. Un dinero que había estado construyendo durante 20 años. Cada euro representaba horas extras trabajadas, comidas que no compré, ropa que no me permití, vacaciones que nunca tomé. Pero se lo di. Sentada en el banco ese día, firmando los papeles para el retiro anticipado, las manos me temblaban. El empleado me explicó las penalizaciones, 1.500 euros que perdería solo por sacar mi propio dinero antes de tiempo. ¿Está segura, señora Elena?, me preguntó con una preocupación genuina. Una vez que retire estos fondos, no hay vuelta atrás. Yo dije que sí. Que estaba segura. Era por mi hijo. Por su futuro. Para darle la estabilidad que yo nunca había tenido. Firmé los papeles y caminé a casa de Javier con el cheque en la mano. Me sentí como una heroína. Iba a salvar el día. Iba a hacer posible el sueño de mi hijo. Laura lloró cuando le entregué el cheque. Lágrimas de felicidad,
pensé. Mamá, eres la mejor madre del mundo, me dijo, abrazándome fuerte. No sé cómo agradecértelo. Lo prometo, mamá. Te lo pagaré hasta el último céntimo. Con intereses. Javier también parecía conmovido, aunque su abrazo fue frío. Calculador. Gracias, suegra. Esto significa mucho para nosotros. Se mudaron a la casa 3 meses después. Era bonita, lo admito. 2 pisos, 4 habitaciones, un jardín grande con espacio para una piscina. Javier me invitó a la inauguración, y yo caminé por cada habitación con orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hijo tenía su casa. Pero las llamadas no se detuvieron. Al contrario. Se volvieron más frecuentes. Mamá, necesitamos muebles para la casa. No podemos vivir en el suelo. 3.500 euros para un conjunto de salón. Mamá, la casa necesita una valla nueva. Los vecinos se están quejando. 1.800 euros para una valla de madera. Mamá, queremos reformar la cocina. Está muy vieja y la vitrocerámica no funciona bien. 3.000 euros para electrodomésticos nuevos y una pequeña reforma. Cada vez que dudaba, cada vez que mencionaba que yo también tenía gastos, que el dinero no crecía en los árboles, Laura sabía exactamente qué teclas tocar. Mamá, pensé que te alegraría vernos bien. Pensé que te gustaría que tu nieta creciera en una casa bonita. Y así, Clara, mi nieta de 8 años, la luz de mis ojos, se convirtió en el argumento más poderoso en el arsenal de manipulación de Javier y Laura. Clara había nacido cuando Javier tenía 27 años. Y desde el momento en que la vi, supe que era diferente. Tenía los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero más que eso, tenía algo que su padre y su madre habían perdido en algún momento. Bondad genuina. Cuando Clara me visitaba, me traía dibujos que había hecho en el colegio. Pequeñas obras de arte hechas con lápices de colores, donde yo aparecía como una abuela gigante, con brazos enormes, siempre sonriendo. Te hice grande porque tu amor es grande, abuela, me explicaba con su vocecita dulce. Era imposible decir que no a cualquier cosa que fuera por Clara. Clases de ballet, 70 euros al mes, clases de piano, 100 euros al mes. Campamento de verano, 900 euros. Ropa especial para las presentaciones de ballet, 180 euros por vestido. Clara tiene talento, mamá. No podemos desperdiciar su potencial por falta de dinero. Y así, mi amor, mi sentido de identidad, mi orgullo como la que siempre decía sí, se entrelazó con una red cada vez más apretada de dependencia y manipulación. Me sentía atrapada, sin poder ver la salida. Mi amor se había convertido en una carga. Una carga que ellos aprovechaban sin medida. Hasta aquí, yo sé que muchos de ustedes quizás estén negando con la cabeza, o quizás, asintiendo con una punzada en el corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o vivido, historias parecidas? Promesas, sacrificios que parecían incondicionales, pero que terminaron convirtiéndose en una carga de la que no se veía salida. Me pregunto, ¿alguno de ustedes se ha visto en mi situación? ¿Se han sentido utilizados por quienes más aman? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, aunque sean solo unas líneas. A veces, saber que no estamos solos ya es una fuerza inmensa. Si todavía me están escuchando, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo, para saber que hay compañeros de viaje en este recorrido. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando el final. Mientras tanto, mi propia situación financiera se deterioraba. No era solo el dinero que daba, sino el que se iba. Mi esposo, el padre de Javier, desarrolló complicaciones severas de su diabetes.
Las medicinas le costaban 150 euros al mes, y el seguro de salud, aun siendo público, solo cubría una parte. Necesitaba inyecciones especiales, visitas regulares a especialistas, una dieta estricta que requería alimentos más caros. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital. Llegaba a casa con los pies sangrando dentro de los zapatos, solo para cocinar, limpiar y cuidar de mi marido. Él era mi vida, mi compañero, mi mejor amigo. La única persona que entendía el peso que cargaba. Él fue el que me ayudó a sobrellevar tantas peticiones de Javier, siempre intentando mediar, aunque a menudo yo me empeñaba en seguir ayudando. Mi hermana Isabel, la menor, me visitaba de vez en cuando. Elena, ¿por qué no le pides ayuda a Javier?, me sugirió una tarde, mientras me veía con la cara demacrada. Le has gastado más de 40.000 euros en los últimos 5 años. Seguro que él puede ayudarte con algunos de los gastos médicos. Pero yo no podía. No. No podía pedirle dinero a mi hijo. Era mi trabajo cuidar de mi familia, no al revés. Era mi responsabilidad ser fuerte, ser el pilar que lo sostenía a todos. Me lo había repetido tantas veces que me lo creía a pies juntillas. Soy la madre, pensaba. Tengo que poder con todo. Mi esposo murió un martes de madrugada, 3 años después del diagnóstico. Lo estaba sujetando de la mano cuando dio su último aliento, y juro que sentí como si la mitad de mi alma se hubiera ido con él. Habíamos estado casados durante 46 años. Él era mi socio, mi confidente, mi cómplice en todas las decisiones difíciles sobre Javier. Me dejó sola. Realmente sola. Después del funeral, me senté en nuestra casa vacía, rodeada de silencio, y me di cuenta de que estaba completamente sin dinero. Las facturas médicas, combinadas con todo lo que le había dado a Javier, habían agotado nuestros ahorros. El seguro de vida de mi esposo me dejó 18.000 euros. 18.000 euros. Era todo lo que me quedaba para vivir el resto de mis días. Lo deposité en una cuenta de ahorros y me prometí ser más cuidadosa. Iba a hacer que ese dinero durara. Iba a aprender a decir no. Lo prometí. A mí misma, y a él, en su memoria. Pero Javier tenía otros planes. 2 meses después del funeral, Javier volvió a perder su empleo. En una empresa de construcción, esta vez. Fue culpa de su jefe racista, me explicó Laura por teléfono, con la voz llena de un llanto que sonaba forzado. Lo despidió sin motivo. Ahora no podemos pagar la hipoteca, mamá. Nos van a quitar la casa. Clara tendrá que cambiar de colegio. Perderá a todos sus amigos. Me pidieron 7.000 euros. Solo para mantenerse a flote, hasta que Javier encontrara otro trabajo. 6 meses, como máximo. Te lo pagaremos con intereses, lo prometo, mamá. Era casi la mitad de lo que me quedaba, pero la idea de que Clara perdiera su casa, de verla sufrir, me partió el corazón. Se lo di. De nuevo. Los 7.000 euros. Javier encontró un empleo 3 meses después. Pero el dinero, claro, nunca volvió. Cuando preguntaba por él, siempre había una excusa. Estamos pagando deudas atrasadas, mamá. Tuvimos gastos inesperados con el coche. Clara tuvo que ir al dentista y el seguro no lo cubrió todo. Una excusa tras otra, como un disco rayado. Y cada vez, mi paciencia se agotaba un poco más, pero mi voz, la que debía decir basta, seguía muda. Y ahora, aquí estaba yo. En el banco. Viendo cómo querían robarme los últimos 10.000 euros de lo que me quedaba de esos 18.000 iniciales. 10.000 euros. Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, estaba sentado a mi lado. Su esposa, Laura,
la que había jurado cuidarlo, sonreía a las cámaras mientras planeaban dejarme en la miseria absoluta. No podía creerlo. No quería creerlo. Mi mente daba vueltas, repasando cada euro que había dado, cada sacrificio. Las horas en el hospital, los préstamos, las joyas de mi abuela. Todo se había ido. Todo. Y por primera vez, no sentí solo tristeza. Sentí una profunda amargura. Una traición que me quemaba el alma. La gota. Sí, esta vez era la gota que colmaba el vaso. Tenía que acabar. Y sabía que si no lo hacía yo, nadie lo haría por mí. El señor Tomás, el gerente del banco, regresó a nuestra mesa. No venía solo. Le acompañaban 2 guardias de seguridad. Intentaban parecer casuales, sí, pero yo podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus ojos exploraban la sala. Javier y Laura todavía no se habían dado cuenta de nada. Estaban demasiado concentrados en los papeles, revisando los números una y otra vez, como buitres calculando su presa. Con permiso, dijo Tomás, con una voz tranquila, pero firme. Necesito revisar algunos detalles de esta transacción antes de proceder. Javier levantó los ojos. Por primera vez, vi un destello de nerviosismo en ellos. ¿Qué tipo de detalles? ¿Está todo en orden? La señora quiere transferir el dinero a la cuenta de su hijo. Es una decisión de familia. Su mano seguía apretando mi brazo, pero ahora lo hacía con más disimulo, consciente de que había otros ojos observando. Entiendo, respondió Tomás. Pero el protocolo del banco exige que verifique si todas las partes involucradas actúan de forma voluntaria y sin presión externa. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza, atravesando la tormenta de mi desesperación. Una luz que se colaba por entre las nubes más densas. Tomás me miró directamente a los ojos. Señora Elena, ¿podría acompañarme a mi oficina para una verificación privada? Es un procedimiento estándar para transacciones de esta magnitud. Laura se puso tensa de inmediato. Su sonrisa se volvió forzada, artificial, como una máscara que se agrietaba. No es necesario, señor. Mi madre ya ha decidido. ¿Verdad, mamá? Ella me clavó la mirada. Podemos hacerlo todo aquí mismo. No queremos causar problemas. Pero Tomás ya estaba de pie, extendiéndome la mano. Es política del banco, señora. No hay excepciones. Los guardias se posicionaron discretamente cerca de nuestra mesa. Solo tardaremos unos minutos. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de una nueva sensación. Por primera vez en toda la tarde, Javier tuvo que soltar mi brazo. Su mano, que me había tenido presa, se desprendió. Sentí una liberación, un alivio tan profundo que casi me doblé. Laura, sin embargo, agarró mi otra mano. Mamá, no lo compliques. Es solo firmar los papeles y nos vamos a casa. Clara nos está esperando. Mencionó el nombre de mi nieta como si fuera una llave maestra que abriría todas las puertas de mi resistencia. Ahora vuelvo, murmuré, sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que, si veía su rostro, si veía esa expresión de niña inocente que ella había perfeccionado a lo largo de los años, podría flaquear. Podría ceder una vez más. La oficina de Tomás era pequeña, pero acogedora. Había fotos de su familia en el escritorio y un cactus en la ventana. Se sentó frente a mí y cerró la puerta. Señora Elena, me dijo con amabilidad, con una voz que me invitaba a confiar. Cuénteme qué es lo que realmente está pasando. Y entonces, como una presa que finalmente se rompe, todo salió. Le conté los años de manipulación,
El dinero que había dado sin recibir nada a cambio, las promesas rotas y las mentiras envueltas en papel de regalo. Le hablé de cómo Javier me había hecho daño en el brazo, de cómo Laura había usado el nombre de Clara para chantajearme emocionalmente. Le expliqué que esos 10.000 euros eran todo lo que me quedaba para vivir, que sin ellos terminaría en la calle. Tomás escuchó sin interrumpirme. Asentía con la cabeza de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. Señora, dijo, lo que usted describe es coacción financiera. Y, en algunos casos, abuso de ancianos. Lo que su hijo y su nuera están haciendo es ilegal. Ilegal. La palabra resonó en mi cabeza. Durante todos esos años, yo había pensado que era mi deber, mi responsabilidad como madre, dar hasta que doliera. Nunca se me había ocurrido que lo que Javier y Laura hacían pudiera tener un nombre legal, que pudiera ser un delito. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Es mi hijo. No quiero meterlo en problemas, pero tampoco puedo seguir así. No tengo nada más que dar. Tomás se inclinó hacia adelante. Primero, vamos a cancelar esta transacción. Segundo, voy a documentar todo lo que me ha contado. Tercero, voy a darle información sobre recursos legales y de protección para ancianos. Hizo una pausa. Pero, señora, la decisión más importante la tiene que tomar usted. ¿Está lista para decir no? ¿Está lista para imponer límites? Aunque eso signifique que su hijo y su nuera se enfaden. Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba lista? Durante 69 años, mi identidad se había construido en ser la mujer que siempre decía sí. La mujer que siempre daba. La mujer que se sacrificaba por los demás. Si dejaba de ser esa persona, ¿quién sería yo? Pensé en mi esposo, en cómo había trabajado hasta el día de su muerte para mantener a nuestra familia. Pensé en las veces que yo había comido arroz y judías por semanas para poder pagar la universidad privada de Javier. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta, calculando gastos, recortando cupones, buscando maneras de estirar cada euro. Y entonces, pensé en Clara. Mi nieta de 13 años, que crecía viendo a su madre manipular a su abuela. ¿Qué tipo de lecciones estaba aprendiendo? ¿Que el amor se compra con dinero? ¿Que está bien hacer daño a quienes te aman si consigues lo que quieres? ¿Que las personas mayores son recursos que pueden ser explotados hasta agotarlos? Sí, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Estoy lista. Tomás sonrió y empezó a escribir. Muy bien. Vamos a empezar poniendo una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer transacciones sin su presencia física y una verificación de identidad adicional. También le daré el número de una línea directa para reportar el abuso de ancianos. Mientras él trabajaba, miré por la ventana de su oficina. Podía ver a Javier y Laura en la sala de espera. Laura caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con gestos agitados. Javier seguía sentado, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba los dedos en la mesa. Sabían que algo había salido mal. Sabían que su plan se estaba desmoronando. Por primera vez en años, no sentí culpa por decepcionarlos. En cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Control. Poder. La capacidad de tomar mis propias decisiones sin que nadie me dijera qué hacer o cómo sentirme al respecto. Tomás terminó de escribir y me entregó varios papeles. Una copia del informe, el número de la línea de ayuda, y una pequeña tarjeta con el número de su extensión directa. Si vuelven a presionarla o amenazarla, me dijo, su voz tranquila y firme, llámeme de inmediato. Sostuve los papeles en mis manos, que ya no temblaban.
Me sentí fuerte. O al menos, más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Salimos de la oficina juntos. El pasillo parecía el campo de batalla de mi propia guerra. Javier y Laura nos esperaban, sus caras eran una mezcla de ansiedad y una rabia contenida. Laura se acercó de inmediato, con los ojos echando chispas. ¿Qué ha tardado tanto, mamá? Ya llegamos tarde. Su voz era un silbido, una acusación. Los miré. A mi hijo, Javier, el hombre al que había dedicado mi vida. A Laura, su esposa, la mujer que había aprendido a usar mi amor contra mí. Eran dos personas que habían construido sus vidas sobre mi incapacidad para negarles nada. Y por primera vez en mi vida, en décadas, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. No voy a firmar, Javier. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No tembló. No vaciló. Fue la voz de una mujer que había encontrado, por fin, su columna vertebral. No voy a transferir mi dinero. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Un silencio pesado, cargado de incredulidad y furia. Laura me miró como si le hubiera abofeteado. Sus ojos, los que solían ser tan astutos, ahora brillaban con una mezcla de shock y rabia que nunca le había visto antes. Javier se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tiró. Los puños los tenía apretados. Su cara se había endurecido. Pero, ¿qué significa eso de que no va a firmar?, preguntó Laura, su voz temblorosa, aunque intentaba mantener una falsa sonrisa para las cámaras del banco. Mamá, ya habíamos hablado. Es solo una transferencia temporal, ¿verdad? ¿Verdad? Temporal, Laura. Respondí, y no reconocí mi propia voz. Era firme. Decidida. Como la de una mujer que, al fin, había encontrado su propia espalda después de años permitiendo que otros la doblaran a su voluntad. Y no es una transferencia. Es el dinero de mi jubilación. Y me lo voy a quedar. Javier dio un paso hacia mí. Sus ojos eran fríos como el hielo. Pero los guardias, con un movimiento rápido y coordinado, se movieron también. Se interpusieron entre nosotros. Una barrera silenciosa. Sólida. Elena, dijo Javier, con esa voz suave, melosa, que usaba cuando quería manipularme. Cuando quería que yo, tonta de mí, pensara que hablaba desde el cariño. No seas ridícula. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? Usted no tiene grandes gastos. Nosotros podemos invertirlo mejor. Hacerlo crecer para toda la familia. ¿Para toda la familia? Repetí, y una risa amarga, áspera, escapó de mi garganta. Era una risa que me dolía. Una risa que sabía a derrota pasada. ¿Cómo cuando invertisteis los 15.000 euros de la entrada de vuestra casa? ¿O cómo cuando invertisteis los 7.000 euros que os di cuando perdiste el trabajo? Dígame, Javier, ¿cuánto me habéis devuelto de todo eso? Vi cómo la máscara de falsa preocupación de Javier se resquebrajaba. Sus ojos se endurecieron. Se vio, de golpe, la frialdad calculadora que siempre había estado allí. Siempre. Pero que yo, ciega de amor, ciega de deber, había sido demasiado tonta para ver. Esos fueron regalos, murmuró entre dientes. ¿Regalos? ¿Usted dijo que fueron regalos? Las palabras me salieron hirviendo. Como agua a punto de desbordar la olla. Nunca dije eso. Ustedes dijeron que me pagarían. Prometieron que era temporal. Prometieron intereses. Prometieron muchas cosas que nunca cumplieron. Laura rompió a llorar. Pero no eran las lágrimas genuinas de dolor que yo había visto cuando era niña y se lastimaba la rodilla.
Eran lágrimas calculadas. Lágrimas de actuación. Lágrimas diseñadas para romper mi determinación. Lágrimas falsas. Mamá, gimió, no puedo creer que nos esté haciendo esto. Después de todo lo que hemos compartido. Después de todo el amor que le hemos dado. ¿Amor? La palabra salió de mi boca como una bala. Seca. Directa. ¿Llaman amor a amenazarme? ¿Llaman amor a que Javier me lastime el brazo? ¿Llaman amor a traerme aquí con engaños para robarme todo lo que tengo? La gente en el banco empezó a girarse. Una señora mayor, en la fila, nos observaba con preocupación. Un hombre joven de traje había dejado de mirar su móvil y nos miraba abiertamente. Laura se dio cuenta de la atención que estábamos atrayendo. Bajó la voz, sí, pero la intensidad de su desesperación, de su rabia, solo aumentó. Está bien, susurró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No transfiera todo, solo la mitad. 5.000 euros es todo lo que necesitamos para salir de este problema. ¿Qué problema, Laura? Pregunté, y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. Javier tiene un trabajo. Ustedes tienen una casa. ¿Cuál es exactamente la emergencia que requiere el dinero de mi jubilación? Se quedó en silencio por un momento. Un silencio largo, incómodo. Y en ese silencio, vi la verdad. La verdad que había evitado durante años. No había emergencia. No había una crisis real. Solo había dos adultos que habían construido su estilo de vida en torno a mi incapacidad para decirles que no. Habían gastado más de lo que ganaban porque sabían que mamá siempre estaría allí para cubrir la diferencia. Laura, continué, usted tiene 35 años. Su marido tiene 38. Ambos tienen educación universitaria, que yo pagué. Ambos tienen empleos. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios ingresos. ¿Y Clara? Preguntó Javier, utilizando su carta más fuerte. Su carta final. ¿Y su nieta? ¿Va a permitir que sufra porque la abuela se ha vuelto egoísta? Esa palabra, egoísta, me golpeó como una bofetada. Durante toda mi vida, había temido ser egoísta. Había sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños. Todo para no ser egoísta. Pero ahora, de pie en aquel banco, con mis últimos 10.000 euros a punto de ser robados, me di cuenta de algo fundamental. No era egoísta cuidar de mí misma. Era supervivencia. Clara no va a sufrir, dije con firmeza. Ustedes pueden seguir manteniéndola con sus ingresos, como millones de padres responsables en todo el mundo hacen. Lo que no pueden hacer es usar mi amor por mi nieta para manipularme. Tomás se aclaró la garganta. Señora Laura, señor Javier, tendrán que retirarse. La señora Elena ha dejado bien claro que no desea proceder con esta transacción, y seguir presionándola es acoso. Es mi madre, gritó Laura. Tengo derecho a hablar con mi madre. No. Cuando la está intimidando en propiedad del banco, respondió Tomás con autoridad. Los guardias de seguridad los van a acompañar a la salida. Laura me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era tristeza. No era decepción. Era odio puro. Cristalizado después de años de resentimiento oculto. Está bien, mamá, dijo con voz fría. Si es lo que usted quiere. Pero no venga llorando cuando esté sola en esa casa vacía, sin nadie que la visite, sin nadie que se preocupe por usted. Y no, añadió Javier, con un tono amenazante, no llame cuando necesite ayuda. No llame cuando esté enferma o cuando no pueda subir las escaleras. No somos su plan de salud personal.
Las palabras de Javier y Laura estaban diseñadas para asustarme. Para hacerme imaginar un futuro solitario y desprotegido. Y funcionaron, en parte. Sentí un escalofrío de miedo recorriendo mi espalda. ¿Y si realmente me ponía enferma? ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si esta decisión de quedarme con mi dinero me costaba a mi propia familia? Pero entonces, recordé algo que mi esposo me había dicho poco antes de morir. Estábamos sentados en el salón, viendo un programa de televisión sobre estafas a personas mayores, y él había comentado: Elena, el miedo es la herramienta más poderosa que tienen los manipuladores. Te hacen imaginar todos los horrores que podrían suceder si no haces lo que ellos quieren. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas nunca ocurren. Y si ocurren, te enfrentas a ellas cuando llegan, no antes. Lo entiendo, le dije a Javier y Laura, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Si esa es su decisión, la acepto. Pero no voy a cambiar la mía por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Los guardias de seguridad se acercaron. Señores, es hora de irse, dijo uno de ellos con profesionalidad. Laura agarró su bolso con movimientos bruscos, llenos de rabia contenida. Esto no va a quedar así, mamá. Hablaremos de esto en casa cuando usted no tenga a estos extraños llenándole la cabeza con ideas ridículas. No, dije, y la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No hablaremos de esto en casa. No hasta que ustedes estén listos para aceptar mi decisión sin intentar cambiarla. Se marcharon sin mirar atrás. Javier con una mano posesiva en la espalda de Laura, susurrándole algo al oído que hizo que los hombros de ella se tensaran aún más. Los vi caminar hacia el aparcamiento a través de las ventanas del banco. Dos figuras alejándose de mi vida, llevándose años de manipulación y chantaje emocional. Cuando ya no pude verlos, me senté pesadamente en una de las sillas de la sala de espera. Las piernas me temblaban. No de miedo, sino de la liberación. La liberación de años de tensión acumulada. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho que no a mi propio hijo. Me había elegido a mí misma. Había elegido mi bienestar en lugar de su manipulación. Tomás se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente, señora Elena?, me preguntó. Pensé por un momento antes de responder. Asustada, admití. Pero también libre. Como si, por fin, pudiera respirar después de años conteniendo el aliento. Los días que siguieron a lo del banco fueron los más difíciles de mi vida. No porque echara de menos a Javier y Laura, no. Sino porque tuve que enfrentarme a la realidad de quién había sido yo durante todos esos años. Me sentaba en mi salón vacío, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían reírse de mí desde sus marcos dorados, y me hacía preguntas que había evitado durante décadas. ¿Cuándo perdí mi voz? ¿Cuándo dejé de ser Elena para convertirme solo en la madre de Javier? Las llamadas empezaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba cada hora, mostrando el nombre de Javier o Laura en la pantalla. No contesté a ninguna. Al segundo día, empezaron los mensajes de texto. Mamá, sé que estás enfadada, pero necesitamos hablar. Mamá, Clara pregunta por ti. Está muy triste. Mamá, Javier dice que lo siente si te hizo daño. No fue su intención. Cada mensaje era una nueva aguja de culpa, intentando perforar la armadura de determinación que había construido. En el tercer día, aparecieron en mi puerta. Los vi por la rendija de la cortina del salón. Laura, con un vestido amarillo que sabía que era mi color favorito. Javier, con su mejor sonrisa falsa. Y Clara, de la mano, entre ellos. Mi nieta tenía un dibujo en las manos, probablemente otro de sus retratos de la abuela gigante con brazos enormes.
Me dolió el corazón al verla, pero no abrí la puerta. Laura tocó el timbre durante 10 minutos seguidos, luego empezó a golpear. Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en el garaje. Por favor. Solo queremos hablar. Su voz se volvía más desesperada con cada súplica. Clara te echa de menos. Mira, te ha hecho un dibujo. Oí la vocecita de mi nieta. ¿Por qué la abuela no abre, mami? ¿Hice algo mal? El sonido de esa pregunta inocente casi me rompe. Casi corrí a abrir la puerta. Casi caí de nuevo en el patrón familiar de ceder a la manipulación emocional. Pero recordé las palabras de Tomás. El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas de los manipuladores. Me alejé de la ventana y me refugié en mi habitación, donde no podía oírlos. Puse música clásica en la pequeña radio que mi esposo me había regalado por nuestro 30º aniversario y traté de bloquear el sonido de sus voces. Después de 1 hora, por fin, se fueron. Esa noche, Isabel, mi hermana menor, me llamó. Elena, Laura me ha contado lo que pasó en el banco. Dice que te has vuelto paranoica, que crees que quieren robarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien actuaba irracionalmente. Dice que solo querían ayudarte a invertir tu dinero mejor. ¿Eso te dijo?, pregunté, y pude oír la amargura en mi propia voz. ¿También te contó que Javier me hizo daño en el brazo? ¿Te contó que tuve que pasarle una nota secreta al gerente del banco pidiendo ayuda? Isabel se quedó en silencio por un momento. ¿En serio? ¿Te hizo daño? Sí, Isabel. Me hizo daño. Y Laura lo vio y no hizo nada para impedirlo. Las palabras salían más fácil ahora, como si cada vez que las decía, se volvieran más reales, más válidas. Isabel, me han sacado más de 40.000 euros en los últimos 10 años. Nunca me han devuelto un céntimo. Y ahora querían los últimos 10.000 que me quedaban. Pero Elena, dijo Isabel con amabilidad. Es tu hijo. Las familias se ayudan. Las familias se ayudan, estuve de acuerdo. Pero esto no era ayuda, Isabel. Esto era explotación. Hay una diferencia entre ayudar ocasionalmente y ser tratada como un cajero automático personal. Después de colgar con mi hermana, me di cuenta de que incluso las personas que me amaban no entendían completamente lo que yo había vivido. Habían visto las transferencias de dinero, sí, pero no habían visto la manipulación emocional. Habían visto los regalos generosos, pero no habían visto las amenazas veladas cuando yo dudaba. Era imposible explicar años de abuso sutil a alguien que solo había visto la superficie. Al cuarto día, Clara apareció sola en mi puerta. Mi corazón se detuvo cuando la vi por la ventana, con su uniforme de colegio y su mochila rosa, de pie en mi porche como si nada hubiera cambiado. Esta vez, abrí la puerta. Sabía que una niña de 13 años no era responsable de las manipulaciones de sus padres. Hola, abuela, me dijo con esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. Mami dice que estás enfadada con nosotros, pero yo no hice nada malo. ¿Verdad? Me agaché a su altura, tragándome las lágrimas que amenazaban con caer. No, mi amor, no hiciste nada malo. La abuela no está enfadada contigo. Entonces, ¿por qué no has venido a vernos? ¿Por qué no contestas al teléfono cuando mami llama? Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Laura, pero llenos de inocencia genuina, me observaban con confusión. Clara, le dije, escogiendo mis palabras con cuidado. A veces, los adultos tenemos problemas que necesitamos resolver. Pero eso no significa que la abuela no te quiera. Siempre te querré, pase lo que pase. ¿Puedo entrar? Te hice un dibujo nuevo.
Levantó una hoja de papel que había sostenido contra su pecho. La dejé entrar y nos sentamos en el salón mientras ella me explicaba su dibujo. Era como todos los demás. Yo aparecía como una figura gigante, con brazos enormes, pero esta vez había algo diferente. En lugar de sonreír, la abuela del dibujo parecía triste. ¿Por qué la abuela está triste en tu dibujo?, le pregunté. Porque mami dice que estás triste. Dice que unos hombres malos en el banco dijeron cosas que te dejaron confundida. Clara me miraba con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su carita. ¿Es verdad que hay hombres malos, abuela? Me di cuenta de que Laura ya había empezado a construir su versión de los hechos, pintándome como la víctima confusa y manipulada por extraños. Era inteligente, tenía que admitirlo. Al contarle esa versión a Clara, no solo controlaba la narrativa, sino que también preparaba el terreno para futuros intentos de manipulación. No hay hombres malos, Clara, le dije con firmeza. Los señores del banco son buenos. Me ayudaron cuando necesité ayuda. Pero entonces, ¿por qué mami dice que a veces? La interrumpí suavemente. Clara, los adultos vemos las mismas cosas de forma diferente. Como cuando tú y tu amiga veis una nube y tú dices que parece un gato, pero ella dice que parece un perro. Ambas estáis viendo la misma nube, pero la interpretáis de forma diferente. Clara asintió solemnemente con la cabeza, como si esa explicación tuviera todo el sentido del mundo para ella. Pasamos una hora coloreando juntas, y por un momento, pude fingir que nada había cambiado. Pero cuando llegó la hora de que se fuera, porque yo sabía que Laura vendría a buscarla pronto, Clara me hizo una pregunta que me partió el corazón. Abuela, ¿ya no me vas a dar dinero para mis clases de ballet? Ahí estaba. Incluso a los 13 años, Clara ya había aprendido a asociar mi amor con mi dinero. Ya había internalizado la lección que Laura le había enseñado, que la abuela era valiosa por lo que podía dar, no por quién era. Clara, le dije, agachándome de nuevo a su altura. ¿Me quieres porque te doy dinero o me quieres porque soy tu abuela? Pareció confundida con la pregunta. Te quiero porque eres mi abuela, pero el dinero también es bueno. Mami dice que por eso eres la mejor abuela del mundo, porque siempre nos ayudas cuando necesitamos cosas. En ese momento, entendí el daño más profundo que había causado con mis años de generosidad sin límites. No solo había permitido que Javier y Laura se volvieran financieramente dependientes y emocionalmente manipuladores. También le había enseñado a mi nieta que el amor se expresaba a través del dinero, que las relaciones familiares tenían un componente transaccional. Clara, le dije, quiero que sepas algo muy importante. Te quiero por quien eres, no por lo que puedo darte. Y el amor verdadero no se compra con dinero, ¿entiendes? Ella asintió con la cabeza, pero pude ver en sus ojos que la respuesta era más automática que genuina. Era demasiado joven para entender completamente el concepto, especialmente cuando toda la experiencia de su vida le había enseñado lo contrario. Cuando Laura llegó a buscar a Clara, no salió del coche. Simplemente tocó el claxon desde el garaje, como si yo fuera una extraña cuidando a su hija. Clara corrió hacia el coche, se giró para despedirse con la mano y desapareció detrás de los cristales tintados del vehículo. Esa noche, sentada sola en mi salón, me di cuenta de que había perdido más que mi dinero durante todos esos años. Había perdido mi identidad, mi voz y mi capacidad de tener relaciones auténticas. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de recuperarlo todo. Hasta aquí, la historia de mi vida. Una historia de amor, sí, pero también de dolor y de un despertar tardío. Si todavía me están escuchando, si mi voz ha logrado llegar a sus corazones, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo. Así sabré que todavía hay compañeros de viaje que me acompañan en esta senda.
Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando el final, un final que, les prometo, es el principio de otra historia, una historia de liberación y de un amor verdadero. Gracias, de todo corazón, por escuchar. Una semana después del incidente en el banco, cuando ya había empezado a acostumbrarme al extraño silencio de mi casa, sin las llamadas constantes de Javier y Laura, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde. Estaba regando las plantas del jardín, esas que mi esposo había cuidado con tanto amor, cuando oí el timbre. Por la rendija de la puerta, vi a una joven que no reconocí de inmediato. Era alta, con el pelo castaño recogido en una coleta, y tenía una sonrisa nerviosa que me resultaba familiar. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Clara. Pero no la Clara de 13 años que me había visitado unos días antes. Esta era una Clara de 18 años. Una versión de mi nieta que solo existía en mi imaginación, en cómo sería cuando creciera. Pero la confusión duró solo un segundo. Entonces, la joven habló: señora Elena, soy Clara, pero no su nieta Clara. Soy su sobrina nieta, la hija de Sergio, el hijo de su hermana Isabel. Su voz era suave, pero decidida. Sé que no nos conocemos bien, pero necesitaba venir a hablar con usted. Sergio. El nombre me trajo recuerdos vagos de un sobrino al que había visto en reuniones familiares cuando era niño. Pero que había perdido el contacto con nuestra familia cuando se mudó a otra provincia por trabajo. Por favor, pasa, le dije, haciéndome a un lado. ¿Quieres un té? Nos sentamos en el salón. Y Sofía, esta otra Clara, me explicó por qué había venido. Mi padre me contó lo que pasó en el banco. La tía Isabel le había contado toda la historia a él, y él me pidió que viniera a hablar con usted. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Verá, señora Elena, yo pasé por algo muy parecido con mi propia madre. Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, la exesposa de Sergio, había desarrollado una adicción al juego después del divorcio. Durante años, había manipulado a Sofía para que le diera dinero de sus trabajos de medio tiempo, dinero de sus ahorros para la universidad. Incluso había falsificado la firma de Sofía en varios préstamos estudiantiles. Siempre era una emergencia, explicó Sofía. Siempre era la última vez. Siempre me prometía que me pagaría, que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio, nada. Era mi madre. Se suponía que debía amarla incondicionalmente, ¿verdad? Las buenas hijas debían ayudar a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí de inmediato. Pero entonces me di cuenta de que no era amor lo que me pedía. Era supervivencia. La suya, a expensas de la mía. Me contó cómo tuvo que cortar por completo el contacto con su madre durante 2 años. Cómo tuvo que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes de culpa, las amenazas de suicidio, que resultaron ser manipulaciones vacías. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió, pero también fue lo que me salvó. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Cómo está tu relación con ella? Mejor, respondió Sofía con una sonrisa pequeña, pero genuina. Pero solo porque le puse límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, sí, pero es una relación honesta. Sabe que no puede pedirme dinero. Sabe que, si miente o manipula, desaparezco de nuevo. Y sorprendentemente, cuando quitamos el dinero de la ecuación, descubrimos que había amor de verdad debajo de toda la disfunción. Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente del banco. Esperanza. ¿Crees que es posible?, le pregunté. ¿Crees que Javier y yo podríamos tener una relación de verdad algún día? No lo sé,
respondió Sofía con honestidad. Depende de si él está dispuesto a cambiar. Pero lo que sí sé es que usted tiene que estar dispuesta a mantener sus límites. No importa cuánto duela. Me habló de un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca del centro todos los martes por la noche. Es para personas que han sufrido abuso financiero por parte de familiares, me explicó. Al principio, me pareció ridículo. Yo no me consideraba víctima de abuso. Pero cuando fui, me di cuenta de que había docenas de personas como nosotros. Padres, abuelos, hermanos. Todos habían sido manipulados por familiares que sabían exactamente qué teclas tocar. Antes de irse, Sofía me dio un abrazo largo y cálido. Señora Elena, lo que hizo en aquel banco fue increíblemente valiente. No deje que nadie la haga sentir culpable por cuidarse a sí misma. Esa semana pasó volando. Por primera vez en años, empecé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que había querido leer durante décadas, pero para los que nunca había tenido tiempo. Caminé por el parque, donde mi esposo y yo solíamos pasear las mañanas de domingo. Cociné comidas que me gustaban a mí, no las que sabía que a Javier y Laura les gustaban cuando venían a visitarme. El martes por la noche, decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila, y en una sala pequeña al fondo, encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría eran mayores de 50. La facilitadora, una mujer llamada Sandra, me recibió con calidez y me pidió que me presentara solo si me sentía cómoda haciéndolo. Escuché historia tras historia que se parecían a la mía. Una señora de 70 años cuyo hijo le había robado 40.000 euros falsificando cheques. Un hombre de 60 que había hipotecado su casa 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad, Carmen, cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre, solo para descubrir después que la había vendido sin decirle nada. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron como un río que finalmente encontraba el mar. Les conté sobre Javier y Laura, sobre los años de manipulación, sobre el incidente en el banco. Esperaba ser juzgada. Esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En cambio, encontré comprensión. Encontré validación. Encontré personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de familiares es uno de los tipos de abuso más difíciles de reconocer, explicó Sandra después de que terminé. Porque está envuelto en amor, en obligación familiar, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irracionales. Carmen, la señora que había estado en el grupo por 2 años, me dio el consejo más valioso. Elena, usted dudará de su decisión 1000 veces. Se preguntará si fue demasiado dura, si reaccionó exageradamente, si debería llamar a su hijo y pedir disculpas. Esos momentos de duda son normales. Pero cada vez que sienta esa duda, recuerde cómo se sintió en aquel banco. Recuerde el miedo. El dolor físico. La desesperación. Esos sentimientos no mentían. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Laura en mi contestador. Los escuché, y por primera vez, pude oír la manipulación claramente, como si alguien me hubiera limpiado los oídos después de años de tenerlos sucios. Mamá, Clara pregunta por usted todos los días. Está deprimida. No entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá, Javier y yo hemos estado hablando y creemos que debería ver a un médico. Ese comportamiento no es normal en usted. Mamá, estoy empezando a pensar que quizás tiene problemas de memoria. ¿Ha considerado que puede estar desarrollando demencia? Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, usar a Clara como escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad de tomar decisiones racionales.
Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolver las llamadas. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocí, así que contesté pensando que podría ser importante. Abuela. Era la voz de mi nieta Clara, la de 13 años. La Clara de verdad. Mami me ha prestado el teléfono del trabajo para llamarte. Dice que ya no contestas cuando llamamos desde casa. Mi corazón se aceleró. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, pero te echo mucho de menos. ¿Cuándo vas a venir a vernos? ¿Cuándo iremos juntas al parque como antes? Su vocecita estaba llena de tristeza genuina, y sentí que mi determinación empezaba a flaquear. Clara, le dije, escogiendo mis palabras con cuidado. La abuela te quiere mucho, pero ahora tu madre y yo tenemos algunos problemas de adultos que necesitamos resolver. Pero vas a resolver los problemas pronto, ¿verdad? Porque mi cumpleaños es en 2 meses y quería pedirte algo especial. Ahí estaba otra vez. Incluso en una conversación aparentemente inocente, aparecía la expectativa de que la abuela daría dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, mi amor? Quería pedirte que me ayudaras a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet. Mami dice que cuesta 70 euros y que este mes no tienen dinero. Y ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Laura había usado a su propia hija de 13 años como intermediaria para solicitar dinero. Había enviado a esa niña inocente a hacer el trabajo sucio que ella ya no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, entendí que esa guerra apenas estaba comenzando. Clara, le dije a mi nieta con el corazón roto, pero con voz firme. Déjame hablar con tu madre. Hubo un silencio. Entonces oí la voz de Laura de fondo, diciendo, dale el teléfono a mamá, mi amor. Cuando Laura tomó el teléfono, su voz era diferente. Ya no era el desespero histérico de los días anteriores. Era calculada. Fría. Como si hubiera tenido tiempo para planear exactamente lo que iba a decir. Hola, mamá. Clara quería llamarte porque te echa mucho de menos. Ha estado muy triste desde que decidiste cortarnos de tu vida. Cada palabra venía cargada de una acusación velada. Espero que entiendas que una niña de 13 años no comprende por qué su abuela, de repente, ya no quiere verla. La manipulación. Su voz subió una octava, fingiendo indignación. Mamá, Clara necesita un vestido para su recital. Es algo normal que cualquier abuela querría hacer por su nieta. No entiendo cuándo ayudar a tu propia familia se volvió manipulación. ¿Se volvió manipulación? Respondí, con una claridad que me sorprendió a mí misma. Cuando empezaste a usar a tu hija de 13 años como mensajera para pedirme dinero, después de que te dije claramente que ya no iba a financiar tu estilo de vida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Laura volvió a hablar, su máscara de madre preocupada finalmente cayó. ¿Sabes una cosa, mamá? Tienes razón. Sí. Le dije a Clara que te pidiera dinero para el vestido. ¿Y sabes por qué? Porque siempre has sido la abuela que da regalos. Siempre has sido la que hace posibles las cosas especiales. Y ahora, de la nada, decides que ya no quieres ser esa persona. ¿Cómo se supone que le explique eso a una niña? Usted le explica, le dije, sintiendo una fuerza nueva correr por mis venas, que las abuelas pueden amar sin dar dinero. Usted le explica que las familias sanas no condicionan su amor a transacciones financieras. Usted le explica que ustedes, sus padres, son los responsables de cubrir sus necesidades.
¿Sus necesidades? Laura se rió, pero era una risa amarga, llena de resentimiento. Mamá, nosotros vivimos con el sueldo del mes. Javier gana lo suficiente para cubrir lo básico, pero las cosas extras, las que hacen que la infancia de Clara sea especial, siempre han dependido de usted. Y usted lo sabía. A usted le gustaba ser la heroína. La salvadora. La que hacía posibles los sueños. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Porque había algo de verdad en ellas. Durante años, yo había encontrado mi propósito, mi valor personal en ser la que solucionaba los problemas financieros. Había sentido orgullo cuando Javier me presentaba a sus amigos, diciendo, mi madre siempre está aquí para nosotros. Me había gustado ser vista como generosa, como exitosa, como la matriarca que podía resolver cualquier crisis con un cheque. Tienes razón, admití. Pude sentir que Laura se sorprendía con mi respuesta. Me gustaba ser la heroína. Me gustaba sentir que era necesaria. Que era valiosa para vosotros. Pero, Laura, ¿te das cuenta de lo que eso nos hizo a ambas? Te convirtió en alguien que no puede resolver sus propios problemas sin pedir dinero, y me convirtió a mí en alguien que no se sentía amada a menos que estuviera dando. No digas eso, murmuró Laura, pero había menos convicción en su voz. Es verdad, mi hija. Y lo peor es que estamos enseñando lo mismo a Clara. Está creciendo pensando que el amor familiar tiene un precio. Que las relaciones se mantienen a través de transacciones financieras. Hubo otro silencio. Entonces, Laura dijo algo que me partió el corazón. ¿Y qué se supone que haga ahora, mamá? ¿Cómo voy a pagar el vestido? ¿Cómo le explico a Clara que no puede estar en el recital porque no tenemos dinero? Por primera vez en nuestra conversación, oí vulnerabilidad real en su voz. No era manipulación. Era el miedo genuino de una madre que no sabía cómo cumplir las expectativas de su hija. Y en ese momento, entendí que Laura no era solo una manipuladora calculadora. También era una mujer que había desarrollado una dependencia financiera tan fuerte que genuinamente no sabía cómo vivir sin mi apoyo. Laura, le dije con gentileza, ¿has considerado hablar con la escuela de ballet? Muchas veces tienen programas de asistencia o vestidos usados que pueden prestar. ¿Has pensado en vender algunas cosas que ya no usáis? ¿Has mirado opciones de trabajo de medio tiempo? No es tan fácil, mamá. Lo sé. No es fácil. Pero es posible. Millones de familias resuelven este tipo de problemas todos los días sin pedir dinero a sus padres mayores. Pero usted no es cualquier madre mayor, protestó Laura. Usted tiene dinero. Usted tiene los medios para ayudarnos. ¿Por qué es tan terrible que queramos un poco de ayuda? ¿Por qué no es un poco de ayuda, Laura? En los últimos 10 años, me habéis pedido más de 40.000 euros y nunca me habéis devuelto un céntimo. Mi voz se volvió más firme. Y porque la ayuda viene acompañada de manipulación, mentiras y, ahora, incluso violencia física. Javier no quería hacerte daño. Estaba nervioso. Solo eso. Javier me apretó el brazo tan fuerte que me dejó moratones. Y tú lo viste. Y no hiciste nada para impedirlo. La imagen de aquel momento en el banco volvió a mi mente con claridad. Nítida. Tu marido estaba dispuesto a hacerme daño físicamente para obtener mi dinero. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? No estuve de acuerdo. Tu silencio fue consentimiento, Laura. Tu falta de acción fue complicidad. La conversación continuó por otros 20 minutos, pero era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Laura veía mis límites como egoísmo. Yo veía su persistencia como abuso.
Ella veía mis años de generosidad como evidencia de que debía seguir dando. Yo los veía como evidencia de que había permitido que se desarrollara una dinámica tóxica. Cuando finalmente colgamos sin haber resuelto nada, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque me di cuenta de que quizás no hubiera una forma de arreglar nuestra relación sin que uno de nosotros dos cambiara por completo. Alivio, porque por primera vez había logrado articular mis sentimientos sin ceder a la culpa o la manipulación. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola a caminar por el centro de la ciudad. Pasé por tiendas que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. Entré en una librería y compré 3 libros que me habían recomendado en el grupo de apoyo. Me detuve en una cafetería y pedí un pastel caro solo porque me apetecía. Mientras estaba sentada en la cafetería, saboreando un trozo de tarta de chocolate que había pedido sin calcular cuánto costaba o si debería guardarlo, me di cuenta de algo revolucionario. Podía gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. Podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin pedir permiso ni justificarme ante nadie. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Esa noche, mientras leía uno de mis libros nuevos en el salón con una taza de té caliente, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, así que lo dejé pasar al contestador. Pero entonces oí una voz que me hizo levantarme de inmediato para contestar. Abuela, soy Clara. La Clara grande, la sobrina nieta. Era Sofía. Quería preguntarle cómo le fue en el grupo de apoyo. Aquí tienes la parte 10 de la historia, cerrando el círculo con la esperanza y las lecciones aprendidas, todo en español y siguiendo fielmente el 15H NAM de escritura y el esquema detallado. Parte 10, un futuro reparado y las lecciones de la vida. 2 años después de mi viaje a Italia, me desperté en una casa que por un momento no reconocí. Las cortinas eran diferentes. La luz entraba por un ángulo distinto. El aire olía a jazmín, en lugar del rancio perfume de tristeza que había impregnado mi hogar durante tantos años. Entonces, recordé. Estaba en la Toscana, en una pequeña pensión que había reservado para mi viaje de 2 semanas a Italia. Fue mi primer viaje internacional sola, y lo había pagado con mi propio dinero, sin pedir permiso a nadie. El viaje había sido idea de Sofía, mi sobrina nieta, que se había convertido en una presencia constante y sanadora en mi nueva vida. Señora Elena, me había dicho durante una de nuestras cenas semanales, usted ha pasado 69 años viviendo para los demás. Es hora de que viva para usted misma. Sacó su portátil y me mostró fotografías de pequeños pueblos italianos, de mercados repletos de flores, de viñedos que se extendían hasta el horizonte. ¿No le gustaría ver el mundo con sus propios ojos? Al principio, la idea me había parecido ridícula. Las mujeres como yo no viajaban solas por Europa. Las mujeres como yo se quedaban en casa, cuidando a los demás, esperando que la vida fuera generosa con ellas, en lugar de ser generosas consigo mismas. Pero entonces recordé algo que había aprendido en el grupo de apoyo: las creencias limitantes son cadenas que nosotras mismas nos ponemos. Así que, reservé el viaje. Saqué un pasaporte por primera vez en mi vida. Compré maletas nuevas y ropa cómoda para caminar. Y cuando Javier y Laura se enteraron, me llamó Laura furiosa. Está gastando el dinero de su jubilación en un viaje a Europa, había gritado por teléfono. Mamá, ese dinero debería ser para emergencias. ¿Y si se enferma? ¿Y si necesita cuidados médicos caros? Laura, le había respondido con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Tengo seguro médico. Tengo ahorros suficientes para cualquier emergencia real. Y después de 40 años de trabajar y ahorrar, me merezco gastar algo de dinero en mi propia felicidad. ¿Y nosotros? ¿Y si necesitamos ayuda mientras usted está de vacaciones?
Entonces harán lo que cualquier adulto funcional hace, le respondí. Resolverán sus propios problemas. Había colgado el teléfono sin más discusión. Y por primera vez, no me había sentido culpable por ello. Ahora, sentada en la terraza de la pensión, con una taza de auténtico café italiano y un dulce recién horneado, recordé aquella conversación y sonreí. A mis pies se extendía un valle verde salpicado de olivos centenarios, y a lo lejos podía ver a otros viajeros comenzando sus caminatas matutinas. Algunos eran parejas jóvenes. Otros, familias con niños. Pero también había varias mujeres de mi edad viajando solas. Y todas parecían radiantes de libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que podría ser Laura con alguna nueva emergencia familiar, creada para hacerme sentir culpable por estar tan lejos. Pero era Sofía, la grande. ¿Qué tal la aventura italiana? Quiero fotos, había escrito, seguido de varios emojis de corazón. Le envié una foto del paisaje y escribí, es más bonito de lo que imaginé. Me siento como una persona completamente nueva. Su respuesta llegó de inmediato, ¿sabes una cosa? Creo que no eres una persona nueva. Creo que finalmente estás siendo la persona que siempre fuiste, pero que nunca te permitiste ser. Sus palabras me dieron tanto en qué pensar que decidí caminar hasta el pueblo para procesarlas. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensé en todos los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Después de mi confrontación con Javier y Laura, había esperado sentirme vacía, sin propósito. Durante tantos años, mi identidad se había construido en ser necesaria, en ser la solucionadora de problemas, en ser indispensable para mi familia. Pero en lugar de vacío, había encontrado espacio. Espacio para descubrir que me gustaba cuando no tenía que preocuparme por complacer a los demás. Espacio para formar nuevas amistades con personas que me valoraban por mi conversación, mi sentido del humor, mi perspectiva. No por mi capacidad de extender cheques. Espacio para explorar partes de mí misma que habían permanecido dormidas durante décadas. En el grupo de apoyo, había conocido a Carmen, una mujer de 75 años que había pasado por una experiencia similar con su hijo adicto a las drogas. Nos habíamos hecho amigas. Y juntas habíamos empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Algo que nunca habría sabido si hubiera seguido gastando cada hora libre y cada euro disponible en los problemas de Javier y Laura. También había empezado a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Allí, había conocido a mujeres de todas las edades que estaban aprendiendo, como yo, a reconstruir sus vidas después de relaciones tóxicas. El trabajo era difícil emocionalmente, sí, pero también era profundamente gratificante. Por primera vez en mi vida, estaba ayudando a los demás desde un lugar de fuerza, no de codependencia. Y lo más sorprendente de todo, mis finanzas estaban mejor que nunca. Sin las constantes peticiones de dinero de Javier y Laura, había logrado crear un verdadero fondo de emergencia. Había logrado invertir parte de mis ahorros. Había logrado permitirme pequeños lujos, como este viaje, sin angustiarme por el futuro. Mientras compraba ingredientes frescos para preparar la cena en la pequeña cocina de mi habitación, recibí una llamada inesperada. Era Tomás, el gerente del banco que me había salvado aquel día terrible que ahora parecía pertenecer a otra vida. Señora Elena, dijo con su voz cálida y profesional. Espero que no le moleste que la llame durante sus vacaciones. Conseguí su número a través de Sofía, su sobrina nieta, porque tenía noticias que pensé que le gustaría escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de noticias? Javier y Laura vinieron al banco la semana pasada. Intentaron acceder a una cuenta conjunta que, al parecer, tenían con usted desde hace varios años.
Una cuenta sobre la que no sabían que habíamos puesto alertas después del incidente. Yo no sabía de qué cuenta estaba hablando, pero le pedí que continuara. Parece que hace 3 años, cuando usted estaba cuidando a su esposo enfermo, Laura la convenció de añadir su nombre a una de sus cuentas de ahorro en caso de emergencia. ¿Se acuerda de eso? Recordé vagamente haber firmado algunos papeles durante los días confusos después del diagnóstico de mi esposo, cuando Laura había insistido en ayudarme a organizar mis asuntos financieros. En aquel momento, había confiado en ella completamente. La cuenta tenía 4.500 euros, continuó Tomás. Intentaron sacarlo todo, pero nuestro sistema los detuvo automáticamente y me avisó. Cuando les expliqué que no podían hacer transacciones sin su presencia y autorización explícita, se pusieron muy agresivos. Tuvimos que llamar a seguridad. 4.500 euros. Dinero que yo había olvidado que existía. Dinero que Laura y Javier habían esperado el momento perfecto para tomar. El día en el banco no había sido su primer intento de robarme. Había sido solo el más desesperado. ¿Qué hicieron con la cuenta?, pregunté. La transferimos completamente a su nombre y eliminamos a todos los demás firmantes autorizados. El dinero está seguro. Después de colgar con Tomás, me senté en el pequeño balcón de mi habitación, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa. 4.500 euros más. Dinero que podía usar para más viajes. Para más clases de arte. Para más donaciones a causas que me importaban. Dinero que podía disfrutar sin culpa porque finalmente entendía una verdad fundamental. Me merecía gastarlo en mi propia felicidad. Al día siguiente, mi último día en la Toscana, caminé hasta un pequeño café en la plaza principal y me senté con mi diario. Algo que había empezado a escribir por recomendación del grupo de apoyo. En sus páginas, escribí las palabras que marcarían el fin de una era y el comienzo de otra. Hoy ya no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi felicidad ni disculparme por cuidarme. Pasé 69 años pagando para ser amada, pero descubrí que el amor verdadero no tiene precio. Y lo más importante, aprendí a amarme a mí misma. Cerré el diario y miré a mi alrededor. El sol brillaba sobre las piedras antiguas. Los turistas reían en idiomas que no entendía. Y yo estaba exactamente donde quería estar. Libre. En paz. Viviendo, finalmente, para mí. No era venganza. Era liberación. 2 años después de mi viaje a Italia, me desperté en mi nueva casa. Una casita pequeña con jardín que había comprado en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. La casa anterior, donde había vivido con mi esposo durante 40 años, la había vendido 6 meses después de volver de Europa. Estaba llena de demasiados recuerdos. De demasiadas sombras de la mujer que solía ser. Esta nueva casa era mía. Completamente elegida por mí. Decorada según mis gustos. Sin fantasmas del pasado susurrándome en cada esquina. Era un sábado por la mañana. Estaba preparando café en mi pequeña cocina cuando oí el timbre. Por la ventana vi una figura familiar en mi porche. Clara. Pero no la Clara de 13 años que vivía en mis recuerdos. Sino una versión más alta, más delgada, que claramente había crecido mucho en esos 2 años. Mi nieta ahora tenía 15 años, y verla allí sola me paró el corazón. Abrí la puerta lentamente. Hola, abuela, me dijo con una voz que sonaba más madura de lo que recordaba. ¿Puedo pasar? Tengo algo importante que decirte. La dejé entrar, intentando controlar la mezcla de alegría y ansiedad que sentía. ¿Cómo me encontraste, mi amor? ¿Tus padres saben que estás aquí? La tía Isabel me dio tu dirección, respondió Clara,
sentándose en mi sofá nuevo como si me hubiera visitado toda la vida. Y no. Mami no sabe que estoy aquí. Le dije que iba a casa de mi amiga Gabriela. Parecía diferente. Más alta, sí. Pero también había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una seriedad. Una determinación que me recordó, dolorosamente, a mí misma en estos últimos años. Clara, le dije, sentándome frente a ella. Cuéntame qué está pasando. Abuela, me dijo. Necesito preguntarte algo. Y quiero que me digas la verdad. Sus ojos verdes me miraron con una intensidad que me sorprendió. ¿Es verdad que mamá y papá intentaron robar tu dinero en el banco? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 2 años había esperado este momento. Había ensayado mentalmente lo que le diría si algún día me preguntaba lo que había pasado. Pero ahora que estaba allí, sentada frente a mí con esa mirada tan directa, todas mis palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, ganando tiempo. Nadie me lo dijo directamente, respondió Clara. Pero lo he oído. Durante 2 años he oído las peleas. Las llamadas. Los comentarios que ellos creen que yo no entiendo. Hizo una pausa. Y también encontré algunas de las cartas que me escribiste. Mami las había escondido en su armario. Mis cartas. Las había escrito religiosamente durante esos 2 años. Una cada mes. Explicándole con palabras sencillas que la amaba. Que los problemas entre los adultos no eran culpa suya. Nunca supe si Laura se las había dado. ¿Qué decían las cartas, Clara? Decían que me querías. Decían que no era mi culpa que no nos viéramos. Decían que esperabas que algún día pudiéramos estar juntas de nuevo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué mami me mintió? ¿Por qué me dijo que ya no te importaba nuestra familia? Respiré hondo. Era el momento de la verdad. El momento que había temido y esperado al mismo tiempo. Clara, tu madre y yo tuvimos problemas muy serios sobre dinero. Problemas de adultos que fueron muy difíciles de resolver. Pero, ¿es verdad que intentaron quitarte todo tu dinero? La miré a los ojos. Y tomé una decisión. Clara tenía 15 años, pero había vivido en medio de esta situación durante toda su vida. Se merecía una respuesta honesta. Apropiada para su edad, sí. Pero, honesta. Sí, mi amor, es verdad. Ella sintió lentamente con la cabeza, como si esa confirmación le hubiera dado la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante años. Por eso ya no vives en la casa de antes. Por eso ya no nos das dinero para cosas especiales. Por eso mami está triste y enfadada cuando alguien menciona tu nombre. ¿Cómo te sientes al saber esto?, le pregunté con gentileza. Clara se quedó pensando por un momento. Confundida, admitió finalmente. Porque quiero a mami y a papá. Pero también sé que lo que hicieron estuvo mal. Y me pone triste que tú te quedaras sola. Todo este tiempo. No me quedé sola, Clara, le dije. Y era verdad. He aprendido a cuidarme a mí misma. Y he hecho nuevos amigos. De hecho, he sido más feliz en estos 2 años de lo que había sido en mucho tiempo. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre el trabajo voluntario, sobre mis nuevas amistades. Le mostré algunas de las pinturas que había hecho y vi cómo sus ojos se iluminaban al reconocer algunos de los paisajes de las fotografías que había visto en Internet. Abuela, me dijo después de un rato. Quiero que sepas que cuando sea mayor, cuando tenga 18 años y pueda tomar mis propias decisiones, quiero tener una relación contigo. Una relación de verdad.
No como antes. ¿Qué quieres decir con no como antes? Antes, cuando venía a visitarte, siempre había algo raro. Como si mami quisiera que te pidiera cosas. O como si las visitas tuvieran un propósito que yo no entendía. Clara habló con una sabiduría que me partió el corazón. Quiero visitarte solo porque me gusta estar contigo. Quiero conocerte de verdad. No solo como la abuela que da regalos. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Y en ese abrazo, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza genuina para el futuro de nuestra relación. Clara se quedó otras 2 horas. Caminamos por mi nuevo jardín, donde le mostré las flores que había plantado y las hierbas que estaba cultivando. Preparamos galletas juntas, y mientras mezclábamos la masa, me contó sobre el colegio, sobre sus nuevos intereses, sobre los libros que estaba leyendo. Cuando llegó la hora de que se fuera, me dio otro abrazo fuerte. Abuela, ¿puedo pedirte un favor? Claro, mi amor. ¿Puedes seguir escribiéndome cartas? Pero ahora que sé dónde vives, puedes enviármelas directamente. Puedes mandarlas a casa de Gabriela y ella me las dará. Le prometí que lo haría, y la vi alejarse en su bicicleta, pedaleando con determinación hacia su compleja vida, pero con una nueva comprensión de la verdad. Esa noche, sentada en mi jardín con una taza de té y mi diario, escribí: hoy mi nieta me encontró. No la niña manipulada que conocí antes, sino una joven valiente que buscó la verdad por sí misma. En ella veo la esperanza de que el amor real puede sobrevivir a las mentiras. De que las relaciones auténticas pueden florecer incluso después de años de toxicidad. Cerré el diario y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida, el futuro parecía lleno de posibilidades. No de obligaciones. Tenía 71 años. Y finalmente estaba aprendiendo a vivir.